Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar nuestro primer nivel de los ejercicios resueltos de vectores. Antes de ir con los problemas, vamos a recordar algo muy rapidito que habíamos estudiado en el video de introducción. Un vector se representa mediante una letra con una flechita arriba. Aquí por ejemplo tenemos al vector v. Mientras que su módulo, es decir, el tamaño o longitud del vector, se representa como el vector dentro de dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha. O también como el vector dentro de una barrita a la izquierda y una barrita a la derecha. O simplemente con la letra que representa el vector. Pero ojo, si decides utilizar esta nomenclatura, no le vayas a poner aquí una flechita arriba ni ninguna barrita ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Sí? La que utilizaremos en la mayoría de problemas será esta. Es la más utilizada. Entonces, aquí tenemos al vector y aquí tenemos a su módulo. Es decir, el tamaño o longitud del vector. Ahora sí, abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con muchísimos problemas de vectores. Problema número 31 de la guía. A partir del siguiente sistema de vectores paralelos nos piden determinar. Veamos los vectores que tenemos. Por aquí tenemos al vector A, que tiene un módulo, un tamaño o longitud de 10 unidades. Se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha. Por aquí tenemos al vector B, tiene un módulo de 8 unidades, se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la izquierda. Y por último, al vector C, se ubica sobre la horizontal, apunta a la derecha y con un módulo de 6 unidades. Aquí tenemos también la escala para graficar nuestros problemas de una manera mucho más acertada. Cada cuadradito de nuestra cuadrícula tiene el ancho de una unidad. Apartado A, nos piden encontrar qué significan esas dos barritas. Esas dos barritas son el módulo, como lo estudiamos aquí. El módulo de la suma del vector A con el vector C. El tamaño o longitud de la suma del vector A con el vector C. Al sumar el vector A con el vector C, vamos a obtener otro vector. Nos piden el módulo, es decir, el tamaño o longitud de ese vector resultante. Antes de encontrar el módulo, el tamaño o longitud de la suma del vector A con el vector C, vamos a sumar primero el vector A con el vector C. Y luego ya al final encontramos el módulo. ¿Sí? Al final ya vemos el módulo. Entonces, empecemos sumando el vector A con el vector C. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí nos indican bien clarito que se trata de vectores paralelos. Y vamos a recordar lo que habíamos estudiado en el video de suma y resta de vectores colineales. Si dos o más vectores comparten una misma línea de acción o se ubican en líneas paralelas, como en este caso, entonces son vectores colineales. ¿Y cómo los sumamos? Bien facilito. Mira, lo único que tienes que hacer es seguir la siguiente regla práctica. Si el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha, entonces su módulo lo vas a acompañar de un signo positivo. Si el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la izquierda, entonces su módulo lo acompañas con un signo negativo. Aquí tenemos que sumar el vector A con el vector C. Empecemos con el vector A. ¿Cuál es su módulo? Es de 10 unidades. Colocamos simplemente el 10, pero será un 10 positivo o un 10 negativo. El vector A se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha. Y si el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha, entonces lo acompañas con un signo positivo. Este será un 10 positivo. Este más lo voy a colocar aquí otra vez. Lo volvemos a colocar por aquí igualito. Y el segundo vector, el vector C, lo vamos a colocar dentro de un paréntesis para no confundirnos con los signos. Esta es una buena práctica que nos va a salvar de problemas. Vector C, ¿cuál es su módulo? Ahí lo tenemos, es de 6 unidades. Colocamos el 6 por aquí, será un 6 positivo o un 6 negativo. El vector C se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha. Si es que nuestro vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha, su módulo lo acompañamos con un signo positivo. Excelente. Aquí tendríamos más 10. Y aquí nos va a quedar más por más, eso sería más por más. Y colocamos el 6, más 10 más 6, sumamos, y eso sería más 16, y listo. Ahora, ¿qué significa que la suma del vector A con el vector C sea más 16? ¿Qué significa eso? Al sumar el vector A con el vector C, obtenemos otro vector, cuyo módulo es de 16 unidades. Además, será paralelo a estos vectores, es decir, se ubica también sobre la horizontal. ¿Y hacia dónde va a apuntar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si nos ha quedado signo positivo, significa que apunta hacia la derecha. Tracemos entonces un vector de tamaño, de longitud de 16 unidades, de módulo de 16 unidades. ¿Que apunte hacia dónde? Ese más nos dice que apunte hacia la derecha. Por supuesto será horizontal porque será paralelo a los vectores que estamos sumando.
Utilizando nuestra escala, vamos a trazar por aquí un vector de 16 unidades. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tú me dices más o menos dónde serán las 16 unidades. Partimos desde aquí, seguimos, seguimos, seguimos y listo. Por aquí terminamos. Ahí tenemos nuestro segmento de recta. Vamos a contar. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 unidades. Le borramos un poquito aquí para trazar la flecha. Ahí está la cabeza de nuestro vector. Y listo. Vamos a colocarle, por supuesto, que se trata del vector A sumado con el vector C. Ahí está. Chiquitito, pero ahí está. Y por supuesto su módulo, que es de 16 unidades. Excelente. Y listo. ¿Ya podemos colocar la respuesta? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí. Sí, no hay que olvidarnos de la nomenclatura. Y coloquemos entonces la respuesta. El módulo, que se representa dentro de dos barritas, ahí está. El módulo de la suma del vector A con el vector C, ¿cuánto es? Es de 16 unidades. ¿Cuál es el tamaño o longitud de este vector resultante? Es de 16 unidades. Y listo. Esa sería la respuesta. ¿Complicado? No lo creo. Hagamos ahora uno más difícil. Apartado B. Nos piden encontrar el módulo de vector A menos 2 veces el vector B menos 5 veces el vector C. Antes de encontrar el módulo de todo ello, vamos a encontrar primero el vector que resulta de operar el vector A menos 2 veces el vector B menos 5 veces el vector C. Y ya al final encontramos su módulo. Hay que recordar que los vectores colineales son aquellos vectores que comparten una misma línea de acción o se ubican en líneas paralelas, como en este caso. ¿Y cómo hacemos para sumarlos y restarlos? Vamos a recordar una regla práctica. Si el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha, su módulo lo acompañamos de un signo positivo. Si el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la izquierda, su módulo lo acompañamos de un signo negativo, igualito que en el apartado anterior. Empezamos con el vector A. ¿Cuánto es su módulo? Es de 10 unidades. Ahí lo tenemos. Pero será un 10 positivo o un 10 negativo. El vector A se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la derecha. Por lo tanto, le colocamos por aquí un más. Muy bien. Este menos lo vamos a colocar aquí igualito. Y también el 2 viene menos 2. Y el vector B, ese sí va dentro de un paréntesis para no confundirnos con los signos. Vector B, ¿cuál es su módulo? Es de 8 unidades. Colocamos el 8 por aquí. ¿Será un 8 positivo o un 8 negativo? ¿De qué signo vamos a acompañar ese módulo de 8 unidades? El vector B se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la izquierda. Cuando el vector se ubica sobre la horizontal y apunta hacia la izquierda, acompañamos su módulo de un signo negativo. ¿Ok? Ahora viene este menos, lo colocamos por aquí y viene también el 5. No hemos hecho nada con ellos. El vector C lo colocamos dentro de un paréntesis y esto nos va a aliviar los problemas con los signos. Vector C, ¿cuál es su módulo? Es de 6 unidades. Y ahora ese 6 lo vamos a acompañar de un más o de un menos. El vector C se ubica sobre la horizontal y apunta ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por lo tanto, lo acompañaremos de un signo positivo. Y ahora simplemente resolvemos esta operación. Este más 10 viene por aquí y nos queda menos 2 por menos 8, menos por menos, eso sería más, negativo por negativo, positivo. Y 2 por 8, eso sería 16. Ahora viene menos 5 por más 6, menos por más, eso es menos, signos diferentes nos da menos. Y 5 por 6, eso sería 30. Viene por aquí más 10 más 16, eso sería más 26. Y lo vamos a restar con este 30. Más 26 menos 30, eso nos quedaría menos 4. Y listo, ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿qué significa ese menos 4? Significa que el vector que resulta de realizar esta operación es un vector que tiene módulo de 4 unidades. Módulo de 4 unidades. No, el módulo no es menos 4. No. El módulo no puede ser negativo. El módulo de ese vector es de 4 unidades. ¿Y hacia dónde apunta? El menos nos dice que apunta hacia la izquierda. Módulo 4 unidades y el vector apunta hacia la izquierda. Vamos a graficarlo por aquí utilizando nuestra escala. Empezamos dibujando un segmento de recta de longitud de 4 unidades. Perfecto, viene por aquí. Ahí tenemos un segmento de recta de 4 unidades. ¿Y nuestro vector hacia dónde apunta? Este menos nos dice que apunta hacia la izquierda. Le borramos por aquí un pedacito y aquí dibujamos la cabeza de la flecha. Y ahí tenemos entonces a nuestro vector A menos 2 veces el vector B. Ahí viene, menos 5 veces el vector C.
¿Y módulo cuánto es? Es de 4 unidades. Nuevamente, no es menos 4, no. El módulo no puede ser negativo. El módulo es 4 y el menos significa que apunta hacia la izquierda. Respuesta entonces, ¿cuánto sería el módulo del vector que resulta de realizar esta operación? Es de 4 y no me olvido, por supuesto, de las unidades. Y listo. Ya tenemos la respuesta. Problema número 32 de la guía de ejercicios. A partir del gráfico, determine el módulo de la resultante de los vectores A y B. Aquí en nuestro gráfico tenemos una cuadrícula, en la cual el lado de cada cuadradito mide una unidad. Nos piden encontrar el módulo de la resultante de los vectores A y B. Por ello, primero vamos a encontrar el vector resultante, el vector que resulta de sumar el vector A con el vector B. Atención, esta es una suma vectorial. Y al final vamos a encontrar el módulo, es decir, el tamaño o longitud de este vector resultante. El vector resultante lo obtenemos sumando vectorialmente el vector A con el vector B. Atención, esta es una suma vectorial. Hay que tener en cuenta que un vector es un ente matemático que tiene módulo, que tiene dirección y que tiene sentido. Un vector no es un simple número. No podemos decir, ahí aplico el teorema de Pitágoras y el módulo del vector A, ay, al ojo, es más o menos 9, el módulo del vector B es 7, entonces 9 más 7, 16. No. Así no funciona la suma de vectores. Un vector es un ente matemático que tiene módulo, dirección y sentido. Es por ello que para sumar vectores necesitamos tener en cuenta ciertas reglas especiales y aplicar algunos métodos muy interesantes, como el método del triángulo, el método del polígono, el método del paralelogramo o la suma de vectores mediante componentes rectangulares. Y estudiamos todos ellos por aquí. En este caso tenemos solamente dos vectores, tenemos al vector A y al vector B. Y como son dos vectores, vamos a sumarlos mediante el método del triángulo. Atención, ¿en qué consiste el método del triángulo? Mira, si quieres sumar el vector C con el vector D, solamente tienes que colocar uno a continuación del otro. Ahí está, uno a continuación del otro. Y unidos mediante cabeza y cola. Perfecto. Aquí tenemos la cabeza del vector C unida con la cola, con el origen del vector D. El vector resultante será el vector que cierre nuestro triángulo, que parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Vamos a trazar por aquí a nuestro vector resultante R, que parte ¿desde dónde? Desde la cola del primero, ahí está, y termina en la cabeza del último. Termina por aquí. Tracemos entonces nuestro vector resultante R. Parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Y listo. Ahí tenemos al vector resultante R. Muy bien. Al vector que resulta de sumar el vector C con el vector D. Hagamos aquí lo mismo. Necesitamos a nuestros vectores, uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. Pero aquí los vectores no están uno a continuación del otro. Están ahí, cruzados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño artilugio. Vamos a trasladar el vector B. Pero ojo, al momento de trasladarlo, necesitamos conservar su módulo, su dirección y su sentido. Sus tres elementos tienen que quedar intactos. Módulo, dirección y sentido. Entonces los vamos a trasladar de manera paralela. Vamos a moverlo, vamos a mover nuestro vector B, mira, ese vector B, vamos a colocarlo otra vez, vamos a colocarlo de tal manera que la cola del vector B coincida con la cabeza del vector A, y ahí ya van a estar uno a continuación del otro unidos mediante cabeza y cola. Vamos a trasladar este vector B manteniendo su módulo, dirección y sentido, de tal manera que la cola de B coincida con la cabeza de A. Entonces, movamos a nuestro vector B de manera paralela. Viene, ahí, más o menos por aquí, ahí va a estar nuestro vector B. Lo trazamos ahora por aquí, veamos, y ahí tenemos entonces a nuestro vector B. Ahora lo tenemos de este ladito, perfecto. Y colocamos por aquí su rótulo, se trata de nuestro vector B. Vamos a confirmar que es el mismo vector, que se mantiene su módulo, dirección y sentido. A ver, aquí de ancho, ¿cuánto tenemos? Desde aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas a la derecha. Y luego bajamos hasta el final de la cuadrícula, ¿ok? Para llegar desde la cola hasta el final de su cabeza, nos movemos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas a la derecha y luego al final hacia abajo, ¿sí? Por aquí hagamos lo mismo, nos movemos 1,
2, 3, 4 y 5 casillas a la derecha y luego hasta el final. Perfecto. Entonces ahí tenemos a nuestro vector B en esta ubicación. Este vector B de aquí lo vamos a borrar muy rapidito. Ahí lo borramos y nos vamos a quedar con el vector A, que ya lo tenemos ahí marcadito de color rojo, y con el vector B en esta nueva ubicación. Atención, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre? Tenemos que tener en cuenta en el método del triángulo que nuestros vectores a sumar se encuentren uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. Perfecto, ya los tenemos ahí, uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. El vector resultante será el vector que cierre nuestro triángulo y parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Nuestro vector resultante parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último, como hicimos aquí. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Mira, nuestro vector resultante va a partir de la cola del primero, de la cola de A, y va a terminar en la cabeza del último, en la cabeza de B. Y aquí terminaría entonces nuestro vector resultante. Dibujamos la cabeza de la flecha, ahí está. Y aquí, listo, ya tenemos a nuestro vector resultante R. Ya lo tenemos ahí graficado. Ahora vamos a dar como respuesta su módulo. Ahora sí, al final, una vez que ya tenemos nuestro vector resultante, vamos a calcular su módulo. Y para ello vamos a encontrar el tamaño o longitud de este vector resultante contando el número de cuadraditos de nuestra cuadrícula. Recuerda, el lado de cada cuadradito mide una unidad. Entonces, nos ubicamos aquí en la colita y vamos a llegar hasta el final de su cabeza. Desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Listo, ya está. Esa es la respuesta. Módulo del vector resultante, tamaño o longitud del vector resultante, 13 unidades. ¿Complicado? Hay varias formas de resolver este problema. Esta es solo una de ellas y es la más práctica. ¿En qué consistía? En trasladar nuestro vector B, colocarlo a continuación del vector A, unidos mediante cabeza y cola, y cerrar el triángulo para obtener nuestro vector resultante. Problema número 33 de la guía de ejercicios. Si los puntos A, B y C determinan un triángulo equilátero de lado 8 unidades, nos piden calcular el módulo del vector resultante del siguiente sistema. Aquí en nuestro sistema tenemos a los puntos A, B y C que determinan un triángulo equilátero y nos piden calcular el módulo, es decir, el tamaño o longitud del vector resultante de este sistema. Tenemos aquí a los vectores F1, F2, F3, F4 y dentro del triángulo equilátero tenemos a los vectores F5 y F6. Nos piden calcular el módulo, es decir, el tamaño o longitud del vector resultante. Primero vamos a encontrar el vector resultante y al final ya calculamos su módulo. El vector resultante es el vector que resulta de sumar todos los vectores del sistema. F1 con F2, con F3, con F4, con F5, con F6. Vamos a encontrar primero la suma de todos esos vectores. Obtenemos el vector resultante y al final ya encontramos su módulo. Tenemos aquí varios vectores. ¿Y cómo hacemos para sumar varios vectores? Vamos a recordar uno de los métodos de suma de vectores que vimos antes. ¿Y cuál es ese método? Cuando tenemos varios vectores y queremos sumarlos, vamos a utilizar el método del polígono. ¿En qué consiste? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos al vector C, al vector D y al vector E y los vamos a sumar. Para ello vamos a colocarlos uno a continuación del otro. Muy bien, ya están uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. ¿Cabeza y cola? Sí. ¿Por aquí cabeza y cola? Sí. El vector resultante de estos vectores será el vector que parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Igualito que en el método del triángulo, sí. El vector resultante cierra nuestra figura y parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Vamos a trazar aquí el vector resultante, el vector que resulta de sumar estos tres vectores. Perfecto, parte de la cola del primero y termina por aquí en la cabeza del último, parte de la cola de C y termina en la cabeza de E. Y listo, aquí tendríamos entonces a nuestro vector resultante. Lo marcamos ahí con nuestra R. Veamos si aquí podemos aplicar lo mismo con estos 6 vectores. Necesitamos nuestros vectores, uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. Partimos del vector F1, viene por aquí, muy bien, y aquí tenemos a F2 a continuación de F1 y unidos mediante cabeza y cola, perfecto.
Ahora venimos por aquí y tenemos al vector F3 a continuación del vector F2 y unidos mediante cabeza y cola. Vamos bien por ahora, espero que sigamos así, a ver si hay un poco de suerte. Por aquí tenemos al vector F4 a continuación del vector F3 y unidos mediante cabeza y cola. Y por aquí tenemos al vector F5 a continuación del vector F4 unidos mediante cabeza y... Uy, no. Aquí se acaba la parte positiva. Mira, tenemos aquí cabeza con cabeza. Eso no nos sirve. Queremos cabeza y cola, cabeza y cola. Bueno, sigamos por aquí. Aquí tenemos al vector F1 a continuación del vector F6. Unidos mediante cola con cola. Otra vez, no es lo que queremos. Queremos mediante cabeza y cola. Queremos vectores unidos por cabeza y cola. No queremos cabeza con cabeza. No queremos cola con cola. ¿Cuáles son los vectores que sí están ordenados de manera correcta? Son vectores F1 con F2, con F3 y con F4. Uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola, cabeza y cola, cabeza y cola. Son estos cuatro. F1, F2, F3 y F4. F5 y F6, esos nos están causando problemas. Vamos a olvidarnos de esos dos por un ratito. Y solo vamos a encontrar la suma de F1 con F2 con F3 con F4. ¿Por qué? Nuevamente, porque estos son los vectores que se encuentran colocados de manera correcta, uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola, cabeza y cola, cabeza y cola. F5 y F6 no los vamos a tener en cuenta por ahora porque están cabeza con cabeza, cola con cola. Esos dos nos traen problemas. Nos olvidamos de ellos un ratito, olvídate de que están ahí y solamente vamos a sumar F1 con F2 con F3 con F4. Ya los tenemos uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. La suma de estos cuatro vectores de F1 con F2 con F3 con F4 será el vector que parte de la cola del primero, que es F1, parte desde aquí, desde la cola de F1, en el punto A, y termina en la cabeza del último. El último es F4, y aquí está su cabeza. El vector que resulta de sumar F1 con F2 con F3 con F4, parte de la cola del primero y termina aquí en la cabeza del último. Parte de la cola del primero en A y termina aquí en la cabeza del último, que se encuentra en C. Vamos a trazar entonces la suma de esos cuatro vectores, de F1 con F2 con F3 con F4. Viene y listo. Ahí tenemos entonces la suma de esos cuatro primeros vectores. Por supuesto, vamos a colocar aquí la cabeza de la flecha. A este vector vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle, ¿qué te parece? Vector V. Sí, ahí está. Nuestro vector V. Ese vector V es la suma de F1 con F2 con F3 y con F4. Y vamos a anotarlo por aquí. La suma de estos cuatro es el vector V. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora, no podemos olvidarnos de sumar a F5 con F6. Nos falta la suma de F5 con F6. ¿Y cómo vamos a hacer para sumar esos dos vectores? Dado que son solamente dos vectores, vamos a utilizar el método del triángulo, como el que vimos en el ejercicio anterior. ¿En qué consiste el método del triángulo? Consiste en colocar nuestros vectores uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. Solamente ahora vamos a sumar a F5 con F6. Olvídate de todo lo demás, piensa que no está ahí, ¿sí? Los necesitamos uno a continuación del otro. Bien, está uno a continuación del otro. Y unidos mediante cabeza y cola. ¿Unidos mediante cabeza y cola? Sí, unidos mediante cabeza y cola. Vamos a partir desde aquí y primero tenemos al vector F6 y luego tenemos al vector F5. No importa cuál de los dos está primero porque la suma de vectores es conmutativa. No importa si está primero F5 y luego F6 o si primero F6 y luego F5. No importa, la suma es conmutativa. Lo importante es que estén uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. Ya están ahí unidos mediante cabeza y cola y uno a continuación del otro. La suma de estos dos vectores de F6 con F5 o F5 con F6 es el vector que parte de la cola del primero, de aquí, de la cola de F6 y termina en la cabeza del último, en la cabeza de F5. La suma de F5 con F6 o de F6 con F5 es el vector que parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Es el vector que cierra, va a formar nuestro triángulo y parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Vamos a trazar entonces un vector que parte de la cola de F6 y termina en la cabeza de F5. Parte de la cola de F6 y termina en la cabeza de F5. Ah, pero no es necesario porque ahí ya tenemos un vector. Ahí ya tenemos al vector V.
La suma de f6 con f5 es el vector v, la suma vectorial. Y lo colocamos por aquí. Si sumamos al vector f5 con el vector f6, ¿qué nos da? Nos da el vector v. Pues parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Y ya está. Nos hemos quedado con vector v más vector v. Eso sería 2 veces el vector v. Y vamos a graficar entonces ahora a 2 veces el vector v. ¿Cómo sería? Si el vector v se ubica sobre la horizontal, apunta hacia la derecha y tiene un módulo de ¿cuánto? Un tamaño o longitud, aquí está, de 8 unidades, que es el lado del triángulo equilátero. Entonces, el vector resultante, que es 2 veces el vector v, se va a ubicar también sobre la horizontal, apuntará hacia la derecha, pero su módulo será el doble del módulo del vector v. El vector v tiene un módulo de 8 unidades, entonces el vector r, el vector resultante de este sistema, apuntará también hacia la derecha sobre la horizontal y tendrá un módulo ya no de 8, sino del doble, de 16 unidades. Por aquí, con ayuda de nuestra reglita, vamos a trazar un vector ahora de un módulo de 16 unidades. Vamos a contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Hasta aquí. Vamos a trazar nuestro segmento de recta. Viene aquí. De 16 unidades, ¿sí? Entonces, como a nuestro vector v lo estamos multiplicando por 2, por un 2 positivo, se va a mantener su sentido. Si el vector v apunta hacia la derecha, el vector resultante, que es 2 veces el vector v, también apuntará hacia la derecha. Pero ojo, su módulo será el doble. Si el módulo del vector v es de 8 unidades, el doble del vector v tendrá un módulo de 16 unidades. Y ya está. Ahora sí, vamos a colocar la respuesta por aquí. Vamos a borrar muy rapidito este ejemplo que hicimos. Y ahora sí, viene la respuesta. El módulo del vector resultante, ¿cuánto es? Ayúdame, lo tenemos por aquí. 16 unidades. Ahí está, 16 unidades. Y listo. Ya tenemos el módulo de la resultante. Un problema muy interesante. Hemos aplicado el método del polígono, el método del triángulo y también multiplicación de un vector por un escalar. ¡Qué bonito! ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar por ahora, pero en los siguientes videos vas a encontrar muchos más problemas de vectores que están bien interesantes. Vamos a aprender diferentes métodos de suma de vectores, cómo trabajar con ellos, sumarlos, cómo realizar la descomposición rectangular y un montón de cosas que estoy seguro para venir en tu examen. Así que no te pierdas los otros videos, que aumenta ya la complejidad un poquito. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en las otras clases. Un saludo y suerte.